La dinastía Tang, que siguió a la Sui, es considerada una de las épocas más gloriosas de la historia china, marcada por la expansión, la prosperidad y el florecimiento cultural. La dinastía Tang extendió su influencia más allá de las fronteras tradicionales de China, llegando a Asia Central y estableciendo relaciones con reinos lejanos. Bajo los Tang, China experimentó un notable crecimiento económico y un renacimiento cultural. La literatura, el arte, la música y la poesía alcanzaron nuevas cimas, y la capital Tang, Chang'an, se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Las reformas gubernamentales y sociales, incluyendo el sistema de exámenes imperiales, fortalecieron la administración y promovieron el mérito sobre el nacimiento. Los periodos de desunión y reunificación en la historia china fueron tiempos de gran transformación. Aunque marcados por conflictos y cambios dinásticos, estos periodos también fueron testigos de un significativo desarrollo cultural y religioso. La reunificación bajo las dinastías Sui y Tang no solo restauró la unidad política, sino que también llevó a China a una era de prosperidad y logros culturales sin precedentes, estableciendo las bases para el desarrollo futuro del país. La dinastía Guoxi, que siguió a la era de los 5 dinastías y los 10 reinos, marcó un periodo de notable renacimiento cultural y avances tecnológicos en China. Durante el periodo Guoxi, China experimentó significativos avances en ciencia y tecnología, incluyendo la invención de la pólvora, la brújula y la imprenta. Estos desarrollos, junto con un sistema tributario eficiente y la expansión del comercio, contribuyeron a una economía floreciente. La cultura Guoxi vio un énfasis en la educación y las artes, con un florecimiento notable en la poesía, la pintura y la caligrafía. El confucianismo neoconfuciano se consolidó como una fuerza intelectual dominante. A pesar de su prosperidad y avances culturales, la dinastía Guoxi enfrentó desafíos militares significativos. La incapacidad de los Guoxi de resistir a las invasiones de los pueblos nómadas del norte eventualmente llevó a su caída. La dinastía Yuan, establecida por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, marcó el primer y único dominio de una dinastía mongola en China. Los Yuan implementaron un sistema de gobierno que, aunque integró elementos de la administración china, mantuvo un claro control mongol. La dinastía Yuan promovió el comercio y las comunicaciones, pero también enfrentó resistencia y tensiones étnicas. Bajo los Yuan, la ruta de la seda floreció, facilitando un intercambio cultural y comercial sin precedentes. Marco Polo, el famoso viajero veneciano, visitó China durante este periodo, llevando consigo historias de la riqueza y el esplendor de la corte Yuan. El descontento interno, las tensiones étnicas y los problemas económicos, junto con las rebeliones, llevaron al colapso de la dinastía Yuan y al ascenso de la dinastía Ming. La dinastía Ming es conocida por ser una de las grandes eras de orden y estabilidad social en China. Los Ming restablecieron el control chino y reafirmaron la cultura y las tradiciones chinas, revirtiendo muchas de las políticas de los Yuan. Fortalecieron la administración central y el examen imperial. Bajo el almirante Chen Hua, los Ming llevaron a cabo expediciones marítimas que extendieron la influencia china a África y Asia. Sin embargo, más tarde, la dinastía adoptó una política de aislamiento, reduciendo drásticamente los contactos exteriores. La dinastía Ming es famosa por su cerámica, en particular la porcelana, y por monumentos arquitectónicos como la Ciudad Prohibida y la reconstrucción de la Gran Muralla. La última dinastía imperial de China fue la Qing, fundada por los manchúes, un pueblo del noreste de Asia. Los Qing expandieron el territorio de China a su máxima extensión histórica, incluyendo Taiwán, Mongolia y Tíbet. Implementaron un gobierno efectivo, manteniendo muchas estructuras administrativas de los Ming. A lo largo del siglo XIX, la dinastía Qing enfrentó numerosos desafíos, incluyendo las guerras del opio con potencias occidentales, rebeliones internas como la rebelión Taiping y el creciente nacionalismo. Las presiones internas y externas, combinadas con la incapacidad de modernizarse rápidamente, llevaron al declive de la dinastía Qing, culminando en la Revolución de Qinghai de 1911, que marcó el fin de 2000 años de gobierno imperial en China. Las dinastías Guoxi, Yuan,
Min y Qing representan un periodo dinámico en la historia china, caracterizado por grandes logros culturales y tecnológicos, pero también por desafíos significativos. Estas dinastías vieron el apogeo del poder y la influencia china, pero también su vulnerabilidad a las fuerzas internas y externas, preparando el escenario para el profundo cambio que enfrentaría China en el siglo XX. El contacto entre China y Occidente se remonta a la antigüedad, pero se intensificó significativamente durante el periodo Ming y especialmente en la dinastía Qing. Durante la dinastía Ming, particularmente bajo el reinado del almirante Chen Hua, China inició expediciones marítimas que extendieron su influencia hasta África y el Océano Índico. Sin embargo, tras estas expediciones, China adoptó una política de aislamiento, limitando el comercio exterior y las influencias extranjeras. Los europeos comenzaron a llegar en el siglo XVI, con los portugueses estableciendo un puesto comercial en Macao. Más tarde, otras potencias europeas, como Holanda, Gran Bretaña, Francia y Rusia, buscaron establecer relaciones comerciales y diplomáticas con China. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la relación entre China y Occidente, caracterizado por conflictos y subyugación. Las guerras del opio de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860 fueron conflictos entre China y Gran Bretaña y más tarde otras potencias occidentales surgieron por disputas comerciales, principalmente sobre el comercio del opio. Las derrotas chinas en estas guerras resultaron en concesiones significativas a las potencias occidentales. Estos tratados impusieron condiciones severas a China, incluyendo la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña, la apertura de varios puertos al comercio extranjero y extraterritorialidad para los ciudadanos extranjeros, sumando a estos grandes indemnizaciones, debilitando la soberanía china y exacerbando los problemas internos, llevando a una creciente inestabilidad y a rebeliones como la Taiping entre 1850 al 1864. Frente a la creciente presión interna y externa, los líderes chinos intentaron reformar y modernizar el país. A finales del siglo XIX, hubo varios intentos de modernización, como el movimiento de autofortalecimiento, que buscaba modernizar el ejército y la industria. Sin embargo, estas reformas a menudo se encontraban con resistencia conservadora y eran insuficientes para revertir el declive de China. La rebelión de los Boxers de 1899 a 1901 fue un levantamiento anti-extranjero y anticolonial, aunque inicialmente apoyado por la dinastía Qing, resultó en otra intervención militar extranjera y más concesiones. El creciente descontento con el gobierno Qing, junto con las presiones internas y externas, llevó al colapso del sistema imperial. La revolución de Qinghai de 1911 marcó el fin de la dinastía Qing y el establecimiento de la República de China, poniendo fin a más de 2 milenios de gobierno imperial en China. El declive de la dinastía Qing fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la corrupción interna, la incapacidad de adaptarse a los desafíos modernos, la presión de las potencias extranjeras y el creciente nacionalismo y descontento entre la población. El contacto con Occidente y el declive imperial en China fueron procesos complejos que transformaron radicalmente la sociedad, la política y la economía del país. Estos eventos no solo marcaron el fin de la antigua orden imperial, sino que también sentaron las bases para la China moderna, un país que tendría que navegar entre la preservación de su identidad y patrimonio cultural y la adopción de nuevas ideas y sistemas políticos y económicos. La interacción con Occidente, aunque a menudo conflictiva y desigual, fue un catalizador crucial en este proceso de transformación. Tras el colapso de la dinastía Qing, la República de China fue establecida en 1912, marcando un cambio radical en la historia política de China. Sun Yat-sen, un líder revolucionario, se convirtió en el primer presidente provisional de la República de China. Su partido, el Kuomintang, KMT,
jugó un papel crucial en el derrocamiento de la dinastía Qing y en la fundación de la República. La nueva república enfrentó desafíos inmediatos, incluyendo la fragmentación del poder entre señores de la guerra regionales, la debilidad del gobierno central y la continua presión de las potencias extranjeras. De 1916 a 1928 fue un periodo caracterizado por la división y el conflicto, con varios señores de la guerra controlando diferentes regiones de China. Los señores de la guerra, muchos de los cuales eran antiguos generales o funcionarios de la dinastía Qing, lucharon por el control territorial y el poder político, lo que resultó en una continua inestabilidad y guerra civil. A pesar de los esfuerzos del KMT y otros grupos para unificar el país y establecer un gobierno central fuerte, la era de los señores de la guerra continuó hasta finales de la década de 1920. La expedición del norte en 1926 a 1928, liderada por Chiang Kai-shek, fue campaña militar que tenía como objetivo unificar China bajo el gobierno del KMT. La expedición fue en gran parte exitosa, llevando a la unificación nominal del país y al establecimiento del gobierno nacionalista en Nanjing. El gobierno del KMT intentó modernizar China a través de reformas políticas, económicas y militares. Sin embargo, enfrentó desafíos continuos, incluyendo la resistencia interna, la corrupción y la presión de las potencias extranjeras. La formación del Partido Comunista de China (PCCH), fundado en 1921, el PCCH comenzó como un pequeño grupo de ideólogos influenciados por la Revolución Rusa. Inicialmente colaboró con el KMT, pero las diferencias ideológicas y de poder llevaron a un enfrentamiento. En 1934 y 1935, después de ser perseguidos por las fuerzas del KMT, los comunistas, liderados por Mao Zedong, emprendieron la Larga Marcha, un retiro estratégico a través de China que los llevó a su base en Yan'an. Este evento se convirtió en un símbolo del espíritu y la resistencia del PCCH. Durante la Segunda Guerra Mundial, el KMT y el PCC formaron una alianza temporal contra la invasión japonesa. Sin embargo, las tensiones entre ambos continuaron. Tras la derrota de Japón en 1945, la guerra civil entre el KMT y el PCCH se reanudó. Esta lucha culminó en la victoria del PCCH y la proclamación de la República Popular China en 1949. El KMT, después de perder la guerra contra el Partido Comunista de China en 1949, el gobierno del Kuomintang se refugió en Taiwán, donde continúa siendo un partido político importante y dando origen a la moderna Taiwán. La transición de la República de China al establecimiento de la República Popular China bajo el liderazgo comunista fue un periodo de profunda transformación y conflicto. Este periodo no solo cambió el panorama político de China, sino que también tuvo un impacto significativo en su estructura social, económica y cultural. La lucha por el poder entre nacionalistas y comunistas, enmarcada en el contexto de la agitación interna y la influencia extranjera, llevó a un cambio radical en el destino de la nación, estableciendo las bases para la China moderna. Desde sus humildes comienzos en la prehistoria hasta la majestuosidad de sus dinastías imperiales y desde los tumultuosos cambios de la era moderna hasta el ascenso del comunismo, China ha sido y sigue siendo una fuerza dinámica en la historia mundial. La narrativa de China es una de contrastes y continuidades, de aislamiento y de interacción. La compleja tapestría de su historia está marcada por periodos de esplendor y decadencia, unificación y fragmentación, tradición y transformación. Cada dinastía, desde la mítica Xia hasta la poderosa Qing, dejó su huella única, contribuyendo a la rica diversidad de la identidad y cultura china. Los desafíos planteados por el contacto con Occidente y el declive imperial ilustran la resiliencia de China frente a las presiones externas y su capacidad para reinventarse. La transición de la República de China a la República Popular China bajo el liderazgo comunista no fue solo un cambio político, sino un cambio en el curso de la historia china,
reflejando las continuas adaptaciones y evoluciones del país frente a las nuevas realidades del siglo XX. Esta vasta historia, llena de lecciones, intrigas y maravillas, es una invitación abierta a explorar más profundamente. Cada era, cada figura histórica y cada desarrollo cultural de China ofrece un universo de conocimiento y comprensión. Desde los filósofos del periodo de los reinos combatientes hasta los innovadores de la dinastía Guuxi o Guuxi, y desde los estrategas de la era de los señores de la guerra hasta los líderes de la revolución comunista, la historia china es un campo fértil para el estudio y la reflexión. Investigar la historia de China no es solo aprender sobre el pasado de un país, es descubrir las raíces de un actor global que sigue modelando nuestro mundo contemporáneo. Es entender cómo las tradiciones, las ideas y los eventos del pasado de China siguen influyendo en su presente y futuro. La historia china es un espejo en el que podemos ver reflejadas las complejidades de la civilización humana, los desafíos del gobierno y la sociedad, y las eternas cuestiones de cambio y continuidad. En conclusión, la historia de China es un relato épico de la humanidad, un viaje a través del tiempo que ofrece lecciones invaluables y perspectivas enriquecedoras. Se invita a los estudiosos, historiadores, entusiastas y curiosos a sumergirse en este viaje, a explorar sus múltiples capas y a descubrir por sí mismos la inagotable riqueza de la historia china.